Hola a todos, mi nombre es Daniel Galindo Ruiz, estudio Ingeniería de Sistemas y voy en séptimo semestre y vengo a hablarles de mi investigación acerca del proyecto SETI at Home. Mi investigación tuve estos objetivos, que era buscar qué es el proyecto SETI at Home, cómo funciona este proyecto siendo un modelo de computación distribuida y qué resultados ha obtenido y cuál es el futuro de este proyecto. En la introducción del proyecto hablo de algunos proyectos SETI que han habido. Un proyecto SETI es el que busca vida inteligente extraterrestre, entonces son varios los que han existido a lo largo de la historia. Tenemos desde finales del siglo XX con Nikola Tesla y muchos otros proyectos que menciono en el trabajo, pero aquí nos interesan, digamos, estos cuatro sobre todo, y el proyecto Serendip en especial nos interesa porque fue llevado a cabo en el Instituto SETI de Berkeley y es el padre del proyecto SETI at Home. Acerca del proyecto SETI at Home sabemos que se puede considerar como el sucesor del proyecto Serendip porque continúa utilizando los datos recopilados por el radiotelescopio de Arecibo. La idea empezó en 1995 por David Getty y Craig Kasnow, a quienes se les ocurrió utilizar los computadores de los voluntarios en cualquier parte del mundo que quisieran ayudar a la investigación. Esto llevó a que el 17 de mayo de 1999 el software fuera completamente realizado y se distribuyera por Internet de forma gratuita a todos los usuarios que quisieran participar en la investigación. En el proyecto se tenían dos objetivos, buscar vida extraterrestre inteligente y también funcionar de un experimento computacional en el cual, como les venía comentando, las personas alrededor del mundo que quisieran ayudar en la investigación descargaran el programa y se les fuera enviada a las unidades de trabajo para analizar y enviar estas respuestas a los servidores de Berkeley para contribuir con la investigación. Sobre el funcionamiento del proyecto sabemos que tenía cinco etapas. La primera era la recolección de datos desde Arecibo que se enviaban luego hacia Berkeley donde están los servidores. Esos servidores partían las señales recibidas en unidades de trabajo y las enviaban a los computadores de los voluntarios que estaban participando en el proyecto. De ahí se hacía un procesamiento para saber qué señales eran las candidatas para saber si hay vida extraterrestre inteligente. Esas respuestas del procesamiento se enviaban luego a una verificación de integridad en Berkeley, donde además se remueve la interferencia de las señales de radio porque hay señales que interfieren desde la Tierra. Y lo último era identificar señales finalistas para saber qué señales definitivamente nos pueden dar respuesta a ver si hay vida inteligente en otros planetas. Es por esta razón que el proyecto dejó de funcionar en marzo del 2020 y ya se dejaron de enviar señales o unidades de trabajo a los computadores voluntarios porque ya tienen mucha información, cerca de 2 décadas, ya tienen 2 décadas de señales finalistas que están analizando en este momento y que todavía falta por saber el resultado de dichos análisis. Con esto entonces ya respondimos qué es el proyecto SETI at Home y ahora podemos pasar al siguiente objetivo de la investigación, que era saber cómo el SETI at Home es una implementación de computación distribuida. Entonces primero tenemos que definir qué es la computación distribuida. Sabemos que es un grupo de elementos computacionales independientes que se muestra ante los usuarios como un solo sistema coherente. Esto pasaba precisamente con el proyecto SETI at Home porque uno descargaba el programa y empezaba a ejecutarse en la máquina de uno, pero así como se ejecutaba en la máquina de uno, independientemente se ejecutaba en 100.000 o muchas más máquinas alrededor del mundo y todas daban la sensación de que era solo un sistema y ese sistema coherente se puede considerar también como un supercomputador. Caracterizando el SETI at Home como proyecto de computación distribuida, tenemos que era un sistema de tipo ubicuo, entonces lo que significa esto es que el programa empieza a ejecutar y uno no se da cuenta que está corriendo ni lo que está haciendo porque no interfiere con las actividades normales que uno realiza en el computador. También sabemos que el sistema estaba construido en una arquitectura de cliente-servidor y por lo tanto el intercambio de mensajes era con un protocolo HTTP. Aquí tenemos una arquitectura rápida y tenemos que entonces envían las cintas de Arecibo a los computadores que se encargan de generar las unidades de trabajo. Esas unidades se guardan en un almacenamiento aparte que luego se conecta con el servidor de datos y este servidor se encarga de enviar estas unidades de trabajo a los computadores de los voluntarios y de recibir las respuestas del procesamiento. Otras características de la computación distribuida que se cumplen en el SETI at Home es que maneja un tipo de mensajes, en este caso son dos mensajes. Uno era la petición de unidades de trabajo y el otro era el envío de la unidad de trabajo procesada. Y la otra característica es el manejo de la consistencia y la integridad de la información. En este caso, en el proyecto SETI at Home hay un tipo de manejo de integridad que era con el algoritmo centralizado que se encuentra en los servidores de Berkeley y se encargaba de verificar que los cálculos fueran correctos y no hubiera nada raro porque había gente que utilizaba versiones piratas del programa con el propósito de enviar respuestas falsas o enviar respuestas correctas para recibir el crédito de algo que no ha pasado y es una señal extraterrestre. Esta cifra es muy interesante porque nos da una idea de la escala del proyecto que llegó a tener y es que más o menos a diario se tenían 1000 años de procesamiento computacional. Esto es como si dejáramos un computador haciendo cálculos por 1000 años sin parar.
Volviendo al tema del proyecto SETI at Home, vamos a mirar qué es lo que se buscaba en cada unidad de trabajo que se le enviaba a los computadores. Lo que se buscaba entonces eran ajustes gaussianos, picos, tripletes y pulsos en las señales recibidas, porque esto le daba a pensar a los astrónomos que si se cumplen alguna de estas características quiere decir que era una señal enviada por seres inteligentes extraterrestres. Luego pasamos a saber qué es lo que pasa si se detecta una señal que sugiere vida inteligente extraterrestre o ETI. Todo esto es hipotético, pero lo describen los astrónomos que trabajan en el proyecto. Entonces lo que harían es pedirle a otro grupo de investigación que analice la misma señal para comprobar que es una señal con las características que se dice que tiene. Luego se harían pruebas de interferometría para saber si la señal está viniendo de una misma fuente. Luego se hace un anuncio a la Unión Astronómica Internacional y se dan los datos que se saben de la señal, o sea, el lugar, la frecuencia y todo lo demás necesario para que muchos equipos a nivel mundial analicen la señal y sigan trabajando sobre ella. Se nombrarían a las personas que tenían los computadores en los que se detectó esa señal y algo importante que dicen los astrónomos es que se debe conservar la calma porque no necesariamente puede ser una señal extraterrestre inteligente, sino también un fenómeno astronómico desconocido hasta el momento. Luego ya podemos pasar al último objetivo que habla de los resultados y el futuro del proyecto SETI at Home. Los resultados para cada uno de los objetivos son estos. En cuanto a la búsqueda SETI, todavía no se sabe nada, no tenemos análisis de señales que realmente nos digan si hay vida inteligente extraterrestre. Eso es lo que se está esperando en este momento y por eso se suspendieron el envío de los datos a computadores voluntarios. Y en cuanto al objetivo de la computación distribuida, pues realmente fue un éxito y este proyecto llevó a la creación de muchos proyectos del mismo estilo, porque la capacidad de todos los computadores a nivel mundial combinados sería una capacidad absurda y podría procesar datos muy complicados en poco tiempo. De hecho, el proyecto ganó el premio al proyecto de computación distribuida más grande, un récord Guinness, y en 2010, que fue cuando se examinó el proyecto, se sabía que habían 5.428 petaflops de procesamiento y en ese momento habían 527.880 voluntarios utilizando sus máquinas para contribuir a la investigación. El futuro del proyecto, tenemos que, pues estamos esperando los resultados del análisis. También sabemos que se estaban haciendo planes para utilizar un radiotelescopio en el hemisferio sur y poder cubrir aún más cielo. De hecho, con el Arecibo se cubrió el 25% del cielo y con el telescopio en el hemisferio sur se planearía cubrir hasta el 75% del cielo. Y hay que tener en cuenta el colapso del radiotelescopio de Arecibo hace imposible que se piense en adquirir datos nuevamente de este radiotelescopio. Las conclusiones del proyecto son las siguientes. Es muy importante desarrollar proyectos de este estilo para que crezca la tecnología y la ciencia al tiempo. Hay mucha expectativa, los astrónomos y la comunidad que está interesada en este tema, hay mucha expectativa sobre lo que se va a obtener. Y sabemos que la unión hace la fuerza realmente. El proyecto no hubiera funcionado sin la ayuda de los voluntarios alrededor del mundo, que como les dije, inspiró muchos otros proyectos de ese tipo y que en la plataforma Boeing se pueden descargar y participar en ellos. También que es importante contemplar más proyectos de computación distribuida porque, como les mencionaba anteriormente, se pueden hacer análisis muy complejos en relativamente poco tiempo porque además las máquinas personales tienen mejores capacidades de procesamiento que antes, entonces muchas máquinas de ahora combinadas en un procesamiento puede dar respuestas bastante interesantes en muy poco tiempo. Eso sería todo. Gracias por su atención.